Vesper vio a Garland por primera vez en el taller mecánico Steel Horse, en las afueras de Norwalk. Su viejo hatchback hacía ruidos extraños al girar y una compañera de la escuela le recomendó un mecánico bueno y honesto. No esperaba que ese mecánico fuera un hombre alto y taciturno, con expresivas arrugas alrededor de los ojos que aparecían cuando sonreía. El problema está en la rótula, dijo después de examinar el coche, secándose las manos con un trapo. Se puede sustituir o lubricar, pero es más seguro sustituirla. Vesper, que no entendía mucho de coches, pero sí de personas, asintió con la cabeza. En su voz no había la condescendencia con la que los mecánicos solían hablar a las mujeres. Le hablaba de igual a igual, y eso le gustó. ¿Cuánto tiempo tardará? Pediré la pieza hoy. Estará lista en 3 días. Tuvo que volver a recoger el coche una semana después, ya que el proveedor se había retrasado con la pieza. Garland se disculpó y le ofreció un descuento, pero Vesper lo rechazó. No era culpa suya que se hubiera retrasado la entrega. Entonces le ofreció un café mientras tramitaba los documentos. Normalmente no aceptaba este tipo de invitaciones, pero algo en su tranquila seguridad la hizo aceptar. Mientras tomaban café, empezaron a conversar. Resultó que Garland conocía y amaba la literatura clásica, que Vesper había enseñado en la escuela primaria. Tenía toda una colección de libros gastados que le había dejado su padre. «No pareces un ratón de biblioteca», comentó ella mirando sus manos callosas. «Y tú no pareces profesora», respondió él con una sonrisa. Pensaba que todas las profesoras llevaban gafas y trajes estrictos. Vesper se rió, jugueteando con su vestido turquesa con flores bordadas en el dobladillo. «Tengo gafas para leer, pero solo las uso en casa». 2 semanas después se volvieron a encontrar, esta vez en la librería La Página Volteada. Garland buscaba una edición rara de Steinbeck y ella, libros infantiles para su clase. Él la invitó a tomar un café y ella aceptó. Al cabo de un mes, ya se veían con regularidad y, 3 meses después, él le presentó a su madre. Imogen Thorne resultó ser una mujer menuda, de mirada aguda y labios apretados. Vesper comprendió de inmediato que no le iba a caer bien. Todo en ella fue objeto de una evaluación silenciosa, desde la elección de la blusa, demasiado llamativa para una profesora, hasta su manera de comer. «¿A dónde vas con tanta prisa, querida?» «Garland me ha dicho que eres profesora», dijo Imogen mientras servía el té. «Es una profesión noble, pero muy ingrata y mal pagada». «Mamá», advirtió Garland en voz baja. «¿Qué? Solo digo la verdad. Una familia joven necesita ingresos estables». «Me encanta mi trabajo», respondió Vesper, «y Garland y yo ya nos ocuparemos de los ingresos cuando llegue el momento». «¿Cuándo llegará el momento?», repitió Imogen. «Por lo que veo, no tienes prisa. ¿Cuántos años tienes? ¿28? ¿29? 32, respondió Vesper con calma. «Y mi reloj biológico aún no da señales de alarma. Gracias por preocuparte». Después de la visita, Garland se disculpó durante media hora. No esperaba que su madre fuera tan francamente hostil. Vesper se encogió de hombros. Había crecido con 3 hermanos en una familia donde nadie se andaba con ceremonias. Sus padres le habían enseñado a encajar los golpes. «No te preocupes», le dijo, dándole un beso. «Lo importante es que nos entendemos». Pero Imogen no se dio por vencida. Cada semana encontraba una excusa para reunirse a solas con su hijo. Vesper observaba con una sonrisa cómo Garland regresaba tenso y pensativo después de esos encuentros. «¿Qué ha pasado esta vez?», le preguntaba ella. «¿Mi peinado? ¿Mis zapatos? ¿O que no sé hacer magdalenas?». «Solo está preocupada», respondía él sin mirarla a los ojos. «Después de la muerte de su padre, solo le quedé yo. El padre de Garland murió de un ataque al corazón cuando él tenía 24 años. Imogen nunca se recuperó de esa pérdida.
Todo el amor y el control que le quedaban los volcó en su único hijo. A pesar de todo, un año después de conocerse, Garland le pidió matrimonio a Vesper. Estaban sentados a orillas del lago Candlewood, envueltos en una manta. La puesta de sol otoñal teñía el agua de tonos dorados. «Sé que mi madre no es una persona fácil», dijo él, girando entre sus manos una pequeña caja. «Pero te quiero, y quiero pasar toda mi vida contigo». Ella no lo dudó ni un segundo. La boda fue modesta. Imogen insistió en una celebración fastuosa, pero los jóvenes prefirieron ahorrar dinero para la entrada de la casa. Para la ceremonia eligieron una pequeña capilla y un restaurante con capacidad para 20 invitados. Vesper invitó a sus padres y hermanos, y Garland a sus amigos del taller mecánico y antiguos compañeros de clase. Imogen estuvo toda la noche sonriendo tórridamente y haciendo comentarios al personal. «El vino está demasiado caliente», le dijo al camarero en medio del brindis de su padre, «y la tarta nupcial debería tener 2 pisos más». Al final de la noche, Vesper ya no prestaba atención a los caprichos de su suegra. Estaba demasiado feliz como para permitir que alguien le arruinara el día. Los primeros meses de matrimonio los pasaron buscando casa. Querían algo pequeño pero acogedor con jardín trasero. Vesper soñaba con una terraza con columpios, Garland con un garaje donde poder montar un taller. Imogen insistía en que necesitaban una casa más grande, con una habitación de invitados, para que yo pueda quedarme a dormir alguna vez. «No podemos permitírnoslo, mamá», objetaba Garland con suavidad, mientras Vesper se esforzaba por no poner los ojos en blanco. «Pero yo podría ayudar con la entrada», proponía Imogen. «No», respondió Garland con firmeza. «Nos las arreglaremos solos». En eso, Vesper estaba totalmente de acuerdo con él. Depender económicamente de su suegra era lo último que quería. Al final, compraron una pequeña casa de una planta en una calle tranquila en las afueras de Norwalk. Tenía 2 dormitorios, una cocina diminuta, una sala de estar con chimenea y la terraza con la que soñaba Vesper. Había garaje, pero era pequeño. No había espacio suficiente para un taller en condiciones. Sin embargo, el jardín les encantó a los dos. Tenía un manzano, parterres y espacio suficiente para hacer barbacoas. A Imogen no le gustó la casa de inmediato. «Es un poco pequeña», dijo mientras echaba un vistazo al salón. «Y la cocina es minúscula. ¿Cómo vas a preparar las comidas familiares, Vesper?» «Cocinaré lo que quepa en 4 fogones», respondió ella. «No tenemos planes de alimentar a un equipo de fútbol». «¿Y dónde pensáis poner la habitación de los niños?». Garland suspiró. «Mamá, ya te lo hemos dicho. Primero nos instalamos y luego pensamos en los niños». «A tu edad yo ya cuidaba de un niño de 1 año», comentó Imogen, mirando significativamente a Vesper. Así comenzaron 4 años llenos de pequeñas disputas, cosas sin decir y tensiones ocultas. Imogen aparecía sin avisar, a menudo con bolsas de comida, pasaba por aquí y pensé en traeros algo de comer, con regalos innecesarios. «Este jarrón quedará perfecto en tu salón», o con consejos para decorar la casa. «Estas cortinas no dejan pasar la luz, Vesper. Necesitas otras». Garland dudó 2 semanas antes de darle a su madre un juego de llaves de repuesto. Vesper se oponía, pero él insistió. «¿Y si pasa algo? Vive sola». Garland iba a casa de su madre 2 o 3 veces por semana para ayudarla con las tareas domésticas. Cambiaba bombillas, arreglaba grifos que goteaban, cortaba el césped, desatascaba tuberías y clavaba estantes. Vesper nunca se oponía a estas visitas, ya que entendía el sentido de la responsabilidad que él sentía hacia su madre anciana. Pero no le gustaba que, después de cada visita, Garland volviera con una nueva tanda de quejas sobre su vida en común. «Mamá cree que hay que pintar la fachada. Mamá dice que este modelo de frigorífico no es fiable, hay que cambiarlo. Mamá cree que trabajas demasiado en la escuela». Vesper aprendió a hacer oídos sordos.
Era de esas personas que preferían no crear conflictos por nada. Garland era un buen marido, cariñoso, fiel y trabajador. La quería de verdad y ella lo apreciaba. El único problema era que estaba acostumbrado a ceder ante su madre y a evitar enfrentamientos directos con ella. A veces, Vesper ayudaba a su suegra con los papeles. Imogen no se entendía bien con la tecnología moderna y pagar las facturas por internet o rellenar los formularios de los impuestos le provocaba pánico. Vesper le explicaba todo con paciencia, le enseñaba y le tomaba nota de las instrucciones. Pero incluso en esos momentos no había calidez entre ellas. «Es demasiado complicado», se quejaba Imogen. «En mi época todo era más sencillo». «Te acostumbrarás con el tiempo», respondía Vesper. «Las tecnologías dan miedo al principio, pero luego facilitan la vida». «Me hablas como si fuera una niña», fruncía el ceño Imogen. «En absoluto. Solo te lo explico. Así vivían, en una especie de guerra fría, declarando treguas periódicas por el bien de la tranquilidad de Garland. Vesper trabajaba en la escuela primaria Lincoln, donde daba clase a los alumnos de segundo curso. Amaba a sus alumnos, su espontaneidad, sus risas, su entusiasmo por los nuevos descubrimientos. Incluso los días más difíciles en la escuela le proporcionaban más alegría que cualquier encuentro con su suegra. A veces, al mirar a sus alumnos de 8 años, pensaba en sus propios hijos. Garland y ella habían hablado de ello, pero siempre posponían la decisión. Primero querían ahorrar más dinero, luego se embarcaron en la reforma de la casa, después a Garland le ofrecieron un ascenso en el taller, lo que significaba más trabajo y menos tiempo para la familia. Pero la razón principal, que Vesper no quería admitir ni siquiera ante sí misma, era otra. No estaba segura de estar preparada para criar a un hijo bajo la constante supervisión y crítica de Imogen. Garland parecía sentir sus dudas. Una noche, después de una cena dominical especialmente tensa con su madre, le preguntó: «¿No te gusta mi madre, verdad?» Vesper dejó el libro que estaba leyendo. «No es que me guste o no, es que no respeta nuestros límites. Es de la vieja escuela», suspiró Garland, «y está sola. Somos todo lo que tiene. Lo entiendo, pero eso no significa que pueda dictarnos cómo debemos vivir». Garland se sentó a su lado en el sofá y le tomó la mano. «Estoy dividido entre ustedes. No sé qué hacer». Vesper apoyó la cabeza en su hombro. «No tienes que elegir entre tu madre y tu esposa. Puedes cuidar de ella y respetarme al mismo tiempo. Solo que a veces me gustaría que estuvieras más de mi lado». «Siempre estoy de tu lado», dijo él en voz baja. Pero ambos sabían que eso no era del todo cierto. Vesper recordaba cómo una vez Imogen había roto accidentalmente su jarrón de cerámica favorito, un regalo de sus alumnos por su cumpleaños. Su suegra se disculpó sinceramente, pero luego añadió: «Pero ya sabes que no fue prudente poner algo tan frágil en el borde de la mesa». Y Garland, en lugar de apoyar a su esposa, simplemente guardó silencio, evitando el conflicto. O el caso de las vacaciones, cuando habían planeado un viaje a la costa de Maine y Imogen anunció de repente que tenía un DA de que iba a tener problemas cardíacos y necesitaba que su hijo estuviera cerca. Todos los análisis salieron bien, pero tuvieron que cancelar las vacaciones. Al 4.º año de matrimonio, Vesper empezó a sentirse cansada. No era por Garland, al que seguía queriendo mucho. Era por la tensión constante, por tener que medir cada palabra delante de su suegra, por el hecho de que su casa nunca había sido realmente solo suya. Veía que Garland también estaba cansado, aunque nunca se quejaba. El día en que todo cambió, notó nuevas arrugas alrededor de sus ojos y canas en las sienes que antes no tenía. Solo tenía 36 años, pero el estrés constante había dejado huella. Vesper decidió preparar una cena especial, solo para ellos dos. Compró velas, un buen vino y preparó su filete favorito. Pero cuando empezó a poner la mesa, llamaron a la puerta.
En el umbral estaba Imogen con una cesta de fruta. He estado en el mercado y te he comprado manzanas y peras. Son ecológicas, dijo entrando en la casa sin esperar a que la invitaran. Vaya, veo que estás preparando la cena. Entonces llego justo a tiempo. Y así fue como una velada romántica para dos se convirtió en otra cena tensa para tres. Cuando Imogen cruzó el umbral de la casa, Vesper dijo adiós mentalmente a sus planes para la noche. Conteniendo un suspiro, esbozó una sonrisa cortés. Buenas noches, Imogen. ¡Qué sorpresa! Está Garland en casa. Su suegra ignoró su tono y se dirigió a la cocina, dejando la cesta sobre la mesa. Oh, ¿mesa para dos? ¿Alguna fecha especial? ¿Me he perdido algo? No, nada especial, mintió Vesper. Solo quería preparar algo rico para Garland después de una semana dura. Imogen echó una mirada crítica a la mesa puesta, las velas y la botella de vino. Parece un aniversario. Os casasteis en primavera, ¿no? En junio, corrigió Vesper mecánicamente, sacando otro plato del armario. Garland está en la ducha. Bajará enseguida. Su suegra comenzó a colocar los cubiertos con una precisión meticulosa. Los cuchillos y los tenedores se colocan a ambos lados del plato, querida. Ya sabes que Garland está acostumbrado desde niño a que la mesa esté bien puesta. Vesper apretó los dientes. Por lo que ella sabía, a Garland le daba completamente igual en qué lado del plato se colocaba el tenedor, pero no tenía sentido discutir. Claro, gracias por recordármelo, dijo, esforzándose porque su voz no sonara sarcástica. ¿Qué hay para cenar? Imogen levantó la tapa de la sartén. ¿Filetes? A Garland le gustan muy hechos, ¿te acuerdas? Le gustan al punto, replicó Vesper con calma. Créeme, en 4 años de matrimonio he tenido tiempo de aprenderlo. Imogen esbozó una sonrisa forzada. Claro, cariño, es que recuerdo que de niño no soportaba ver sangre en la carne. Vesper se volvió hacia la cocina para ocultar su irritación. Era la táctica habitual de su suegra, insinuar que conocía a Garland mejor que su propia esposa. En esos momentos, Vesper se recordaba a sí misma que Imogen era una mujer sola que había perdido a su marido y se aferraba desesperadamente a su único hijo. Solo eso le ayudaba a mantener la paciencia. «Ah, aquí estás, hijo», exclamó Imogen cuando Garland apareció en la cocina con el pelo mojado por la ducha y una camisa limpia. «Os he traído fruta del mercado. ¿Te acuerdas de cuando tu padre y yo te llevábamos allí todos los domingos?» Garland abrazó a su madre y luego miró a su esposa con aire de disculpa. «Hola, mamá. No sabía que ibas a venir. Yo tampoco tenía pensado venir, pero cuando vi estas manzanas, enseguida pensé en vosotros». Vesper puso en silencio un tercer plato sobre la mesa, preguntándose cuánto duraría la visita. A veces, Imogen se quedaba 1 hora, otras, hasta bien entrada la noche. En los peores días, decía que estaba demasiado cansada para volver a casa y se quedaba a dormir en el sofá del salón, aunque su casa estaba a solo 15 minutos en coche. «Huele muy bien», dijo Garland, acercándose a Vesper y besándola en la mejilla. «¿Filetes?» «Sí, con gratén de patatas y espárragos», respondió ella con una leve sonrisa, tratando de no mostrar su decepción. «Garland, le estaba diciendo a Vesper que siempre te ha gustado la carne muy hecha», intervino Imogen sentándose a la mesa. Garland titubeó. «En realidad, ahora prefiero que esté al punto». Una pequeña victoria, pensó Vesper mientras repartía la comida en los platos. «Vesper, estos espárragos parecen un poco pasados», comentó Imogen sin siquiera probarlos. «Garland, ¿recuerdas cómo los preparo? Al vapor, no más de 7 minutos». «Mamá, disfrutemos de la cena», dijo Garland con suavidad. «Vesper ha trabajado mucho. Solo quiero ayudar», se encogió de hombros Imogen. «Al fin y al cabo, una buena alimentación es la clave de la salud, y yo quiero que mi hijo esté sano».
La cena continuó en la misma línea. Imogen comentaba todo, desde la elección del vino, demasiado ácido para el filete, hasta las nuevas cortinas de la cocina, demasiado oscuras, la cocina ya es pequeña. La mayor parte de sus comentarios iban dirigidos a Garland, como si Vesper no estuviera en la habitación. Hijo, tienes que cambiar esa lámpara. Una luz tan tenue estropea la vista. Garland, ¿te has fijado en cómo chirrían estas sillas? Hay que apretar los tornillos. Trabajas demasiado, Garland. Pareces cansado. ¿Quizás deberías cambiar de trabajo? Un conocido mío del club de golf me dijo que su hijo va a abrir un taller mecánico. Vesper comía en silencio, dejando que las palabras de su suegra le entraran por un oído y le salieran por el otro. Era un ritual habitual. Imogen hablaba, Garland asentía avergonzado y Vesper fingía no darse cuenta del desdén. El sistema funcionaba, si es que se podía llamar digiu a esa guerra fría. Pero hoy había algo diferente. Quizás fuera culpa de la velada romántica arruinada o de que era la tercera visita imprevista de su suegra en una semana. O tal vez fuera porque, después de 4 años de cenas como esa, su paciencia se había agotado. Me he dado cuenta de que has quitado las fotos familiares de la repisa de la chimenea, dijo Imogen cuando pasaron al postre, una tarta de manzana que Vesper había horneado por la mañana. Siempre había allí una foto de Garland con tu padre pescando. Hemos cambiado las fotos de sitio, respondió Vesper. Ahora están en la estantería del salón. En un rincón tan oscuro, no se ven nada. Garland, ¿no te importa el recuerdo de tu padre? Mamá, claro que me importa, suspiró Garland. Es solo que hemos decidido cambiar un poco la decoración. ¿Heis decidido? Imogen arqueó una ceja. ¿O lo ha decidido Vesper? Vesper dejó el tenedor. Tenemos un hogar compartido, Imogen. Tomamos las decisiones juntos. Claro, cariño. La suegra sonrió con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Es solo que Garland siempre ha valorado las tradiciones familiares. Creció en una casa donde las fotos de los seres queridos estaban en el lugar más visible. En nuestra casa también hay un lugar para las fotos familiares, respondió Vesper con calma. Y el recuerdo de Garland es muy importante para los dos. ¿Para los dos? Imogen la miró con evidente escepticismo. Ni siquiera lo conociste. ¿Cómo puedes saber lo importante que es conservar su legado? Garland carraspeó incómodo. Mamá, por favor, Vesper se preocupa mucho por lo que es importante para mí. Ya veo cómo se preocupa, resopló Imogen. Cambia las fotos, cambia tus hábitos, te prepara filetes poco hechos, aunque toda tu vida has odiado eso. Imogen, la interrumpió Vesper, sintiendo cómo la irritación crecía en su interior. Entiendo que os preocupéis por vuestro hijo, pero Garland es un hombre adulto y es perfectamente capaz de decidir por sí mismo cómo le gustan los filetes. Su suegra la ignoró y se volvió hacia su hijo. Garland, ¿ves cómo me habla? Solo intento ayudar. Vesper sintió que le ardían las mejillas. Los restos de su autocontrol se derretían como hielo en un día caluroso. ¿Ayudar? Se esforzó por mantener la voz firme. Llegas sin avisar, criticas todo lo que ves y no paras de recordar lo bien que conoces a tu hijo, a diferencia de mí. Eso no es ayudar, Imogen. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Garland parecía querer desaparecer. Imogen apartó lentamente el plato con el pastel a medio comer. Veo que mi presencia aquí no es bienvenida, dijo con tono de dignidad ofendida. Garland, ¿permites que tu esposa le hable así a tu madre? En lugar de responder, Garland miró a Vesper con impotencia, sin saber cómo calmar la situación. Esa traición silenciosa fue la gota que colmó el vaso. No he dicho que su presencia sea indeseable, dijo Vesper, esforzándose por mantener la calma. Me refiero a que no respeta nuestros límites. Entra en nuestra casa como si fuera la suya. Critica todo lo que hago.
Se dirige a mí a través de Garland, como si yo no estuviera aquí. ¡Qué ingratitud!, exclamó Imogen, levantándose de un salto de la silla. Después de todo lo que he hecho por ti, solo quería que mi hijo tuviera un hogar acogedor y una esposa cariñosa. ¿Y qué ha conseguido? Una mujer que ni siquiera respeta las tradiciones familiares. Mamá, por favor, dijo Garland por fin, pero Vesper lo interrumpió. Dilo claramente, Imogen. No se trata de tradiciones ni de filetes. Se trata de que no soy la mujer que querías para tu hijo. Nunca seré lo suficientemente buena para ti, ¿verdad? Imogen palideció y entrecerró los ojos. Mi hijo se merece algo mejor. Podría casarse con una mujer que respete a su familia, que comparta nuestros valores. No con una que intenta separarlo de su madre. Nadie intenta separarlo de ti, negó Vesper con la cabeza. Siempre he apoyado la relación de Garland con usted. Pero hay una diferencia entre respetar a la madre de tu marido y permitirle controlar nuestras vidas. ¿Controlar? Imogen soltó una risa forzada. Solo me preocupo por mi único hijo. Si realmente lo quisieras, entenderías lo importante que es la familia para él. Garland se levantó, tratando de calmar a ambas mujeres. Tranquilas, tranquilas. Mamá, Vesper no quería decir... Sí, sí quería, lo interrumpió Vesper. Estoy harta de fingir. He aguantado 4 años y he mordido la lengua. 4 años he intentado complacerte, Imogen, pero nunca será suficiente, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hablarme así delante de mi hijo? La voz de Imogen temblaba de rabia. Vesper se puso de pie. Algo se rompió dentro de ella, el dique que contenía todos los resentimientos y reproches no expresados. ¿En presencia de tu hijo? ¿Y qué hay de mi marido? Esta es nuestra casa, Imogen. Nuestra, no tuya. Vesper, por favor. Garland le puso la mano en el hombro, pero ella la apartó. No, Garland, no puedo seguir callada. Te quiero, pero no puedo seguir viviendo como si nuestro matrimonio fuera una unión entre 3 personas. Imogen levantó la barbilla. Si te cuesta tanto respetar a la madre de tu marido, quizá deberías plantearte si eres adecuada para esta familia. Se hizo un silencio instantáneo, solo roto por la respiración pesada de los 3. Entonces Imogen, con una furia inesperada para su edad, gritó: «Tú no pintas aquí. Siempre has estado de más y siempre lo estarás. No sos Thorne y nunca lo serás». Garland se quedó paralizado, conmocionado por el arrebato de su madre. Vesper sintió una extraña calma. Por fin se había dicho todo en voz alta. Todas las cartas estaban sobre la mesa. Asintió lentamente, como aceptando el veredicto, luego se enderezó y miró directamente a los ojos de su suegra. «Estoy de acuerdo, pero mañana serás tú la que sobres». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como fragmentos de cristal roto. Garland miró de su madre a su esposa, tratando claramente de asimilar lo que había oído. Imogen parecía como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué has dicho?», logró articular. «Ya me han oído», respondió Vesper con calma. «Estoy de acuerdo con ustedes. Realmente aquí no hago falta. En este triángulo, en esta relación, donde mi marido ya tiene una mujer que sabe mejor que él cómo debe vivir. Pero a partir de mañana, algo cambiará, y tú serás la que sobres». «¿Cómo te atreves a amenazarme?», gritó Imogen. «Garland, ¿oyes lo que dice?». Vesper miró a su marido. Estaba allí de pie, aturdido, con el rostro pálido. En sus ojos se leía una mezcla de conmoción, confusión y, lo que más la sorprendió, un destello de comprensión. «Mamá», dijo finalmente con voz baja pero firme, «es mejor que te vayas. Ahora». «¿Qué?». Imogen miró a su hijo como si hubiera visto un fantasma. «¿Estás echando a tu madre?». «Te pido que nos dejes a Vesper y a mí hablar a solas», respondió Garland sin apartar la mirada. «Por favor, es importante». «¿Así que la eliges a ella?».
Imogen apretó los labios hasta formar una línea fina. «Después de todo lo que he hecho por ti, no elijo entre vosotras», negó Garland con la cabeza. «Pero ahora necesito hablar con mi esposa, a solas». Imogen los miró a ambos con una mezcla indescriptible de resentimiento y rabia. Luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la salida. Se detuvo en la puerta. «Te llamaré mañana, Garland, cuando hayas recuperado la cordura». El portazo resonó en toda la casa. Garland y Vesper se quedaron de pie en la cocina, separados por la mesa con el pastel de manzana enfriándose y la cena a medio comer. El silencio entre ellos era palpable. «Lo siento», dijo finalmente Vesper, sintiendo cómo la tensión de los últimos minutos daba paso al agotamiento. No quería que acabara así. Garland se dejó caer lentamente en una silla y se cubrió el rostro con las manos. «Dios, Vesper, ¿qué ha sido eso? Creo que se llama punto de ebullición». Ella también se sentó, al darse cuenta de repente de que las piernas le fallaban. No podía aguantar más. Garland levantó la cabeza y la miró con una mirada larga y escrutadora, como si la viera por primera vez. «¿De verdad te sientes de más? ¿Todos estos años?» Vesper suspiró. «No siempre, pero a menudo, especialmente cuando tu madre está cerca». «¿Por qué no dijiste nada?» «¿Qué habría cambiado si lo hubiera dicho?» Se encogió de hombros. «Siempre estás entre dos fuegos, Garland. No quería obligarte a elegir. ¿Y qué querías decir cuando dijiste que mañana ella sería la sobrante?» Vesper se quedó pensativa por un momento. En el calor del momento, esas palabras salieron solas, pero ahora, cuando la tormenta había amainado, comprendía su significado. «Me refería a que no voy a permitir que siga entrando en nuestras vidas sin ser invitada, que a partir de mañana estableceremos límites claros, que no voy a seguir callándome para mantener las apariencias». Garland se quedó callado un rato, asimilando sus palabras. Luego, de repente, preguntó: «¿Me quieres?» La pregunta tomó a Vesper por sorpresa. Claro, si no, no habría aguantado 4 años en esta situación. «Entonces, ¿por qué no me dijiste antes lo mal que estaban las cosas?» Vesper extendió la mano y le tocó los dedos. «Porque sé lo mucho que quieres a tu madre, y lo difícil que es para ti ver que las dos mujeres más cercanas de tu vida no se entienden». «Debería haberme dado cuenta», dijo Garland, sacudiendo la cabeza. «Debería haber visto lo que estaba pasando». «Lo viste», replicó Vesper con suavidad, «pero preferiste no intervenir. Era más fácil así». No lo negó. Se quedaron sentados en silencio, entre los restos de una cena fallida, en una casa que, por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente su hogar, sin la presencia invisible de Imogen Thorne. «¿Y ahora qué?», preguntó Garland por fin. «Ahora tenemos que hablar», respondió Vesper. «Hablar de verdad, sobre nosotros, sobre tu madre, sobre cómo queremos seguir viviendo». Él asintió lentamente. «Sí, creo que es el momento». Cuando recogieron los restos de la cena, el reloj marcaba las 11. Vesper preparó té, manzanilla para ella y negro para Garland. Se trasladaron al salón y se sentaron en extremos opuestos del sofá. La distancia entre ellos parecía simbólica, cerca, pero con espacio para una conversación sincera. «Bueno», comenzó Garland, girando la taza entre sus manos, «íbamos a hablar». Vesper asintió con la cabeza, ordenando sus pensamientos. Todas las palabras que había guardado durante años ahora se desbordaban, pero tenía que elegir las adecuadas. «Garland, te quiero», dijo por fin, «pero no puedo seguir viviendo en un triángulo». «¿Triángulo?», preguntó él sin entender. «Tú, yo y tu madre», explicó Vesper. «Ella no es solo tu madre o mi suegra. Es la tercera persona en nuestra relación. Su opinión siempre está presente, incluso cuando ella no está». Garland bajó la cabeza. «Sé que a veces puede ser intrusiva». «No es solo eso»,
negó Vesper con la cabeza. Es que no respeta nuestro espacio personal. Viene sin avisar. Critica todo lo que hago. Intenta tomar decisiones por nosotros. Y lo más importante, tú se lo permites. Garland parecía querer replicar, pero se contuvo. Tomó un sorbo de té, ordenando sus pensamientos. Es mi madre, Vesper, y está sola. Lo entiendo, dijo Vesper con suavidad, y nunca te he pedido que elijas entre nosotras o que renuncies a ella, pero hay una diferencia entre cuidar de tu madre y permitir que controle nuestras vidas. Ella no las controla, ¿de verdad?, lo interrumpió Vesper. ¿Y qué hay de las Navidades pasadas, cuando insistió en que canceláramos el viaje a casa de mis padres porque se sentiría demasiado sola? ¿O cuando elegimos el color del salón y tuviste que pintar las paredes 3 veces porque no le gustaba el tono? ¿O cuando te convenció de que no necesitábamos un coche nuevo, aunque el tuyo apenas arranca por las mañanas? Garland se quedó callado, y, en ese silencio, Vesper vio una confesión. Sabía que ella tenía razón. Solo quería evitar herir sus sentimientos, dijo finalmente. Desde que murió mi padre, se ha vuelto muy frágil. Garland. Vesper se acercó y le tomó la mano. Tu madre no es frágil. Es una mujer muy fuerte que sabe cómo manipularte. Utiliza tu amor y tu sentido del deber para controlar tus decisiones. Garland la miró. ¿De verdad lo crees? No digo que lo haga con mala intención, aclaró Vesper. Ha perdido a su marido y ahora tiene miedo de perderte a ti, pero eso no justifica su comportamiento y no hace que la situación sea menos tóxica para nosotros. Garland se quedó callado durante un rato, mirando su taza, como si buscara respuestas en ella. Finalmente, exhaló. ¿Qué propones? Vesper sintió una oleada de alivio. Estaba dispuesto a escuchar. Eso ya era un avance. Creo que debemos establecer límites claros, dijo ella. No romper la relación, pero demostrarle que somos una familia y que tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué límites?, preguntó Garland, y Vesper percibió un tono de inquietud en su voz. En primer lugar, no puede venir sin avisar, dijo Vesper con firmeza. Tenemos que acordar días concretos para las visitas. Por ejemplo, los domingos para comer o los jueves para cenar. Algo regular, para que no se sienta rechazada, pero que nos permita saber cuándo prepararnos para su llegada. Garland asintió, aunque con incertidumbre. Me parece razonable. En segundo lugar, continuó Vesper, tenemos que quitarle las llaves de nuestra casa. ¿Y si le pasa algo?, objetó Garland inmediatamente. No vive sola en el bosque, sino en las afueras, con vecinos, le recordó Vesper. Tiene teléfono. Si pasa algo, puede llamarte a ti o a los servicios de emergencia. Garland parecía poco convencido. No sé, Vesper. Lo tomará como una señal de desconfianza. ¿Y acaso tus visitas repentinas no son una muestra de desconfianza hacia nosotros?, preguntó Vesper. Ella debe respetar nuestra intimidad. Esta es nuestra casa, Garland, no la suya. Él suspiró. ¿Qué más? Tienes que dejar de consultarle cada decisión que tomamos, dijo Vesper, esforzándose porque su voz sonara suave pero firme. Cuando elegimos los muebles, planificamos las vacaciones o decidimos qué hacer con el patio trasero, son decisiones de una pareja, no de un comité de 3 personas. Garland la miró con creciente comprensión. ¿Crees que lo hago? ¿Que le pido consejos sobre nuestras decisiones? Sé que lo haces, respondió Vesper con suavidad. Quizá no siempre de forma consciente. Pero ¿cuántas veces dices, déjame pensarlo, o te llamo dentro de 1 hora, después de discutir algo? Y luego, como por arte de magia, tu opinión coincide con la que te aconsejó tu madre. Garland parecía atónito. Nunca había notado ese patrón, pero ahora que Vesper lo señalaba, no podía negar la verdad. No quería... comenzó a decir, pero Vesper negó con la cabeza. Sé que no querías. Simplemente estás acostumbrado a vivir así, pero tenemos que ser una familia de verdad, Garland.
tú y yo, sin la presencia constante de tu madre en nuestras decisiones. Él se quedó callado durante un rato, asimilando lo que había oído. Luego preguntó, ¿qué querías decir cuando le dijiste que mañana sería una persona más? Vesper suspiró profundamente. Quiero decir que a partir de mañana empezaremos una nueva vida. No voy a seguir aguantando sus desprecios y críticas, y no voy a permitir que ella decida cómo tenemos que vivir. ¿Y cómo piensas hacerlo? Su voz denotaba tensión. No yo, nosotros, corrigió Vesper. Mañana la llamarás y la invitarás a hablar. Y juntos, ¿me oyes? Juntos le explicaremos las nuevas reglas. Garland palideció. Se pondrá furiosa. Es posible, admitió Vesper, pero si no lo hacemos ahora, nada cambiará, y al final eso destruirá nuestro matrimonio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e indiscutibles. Garland sabía que ella tenía razón. Amaba a su madre, pero también amaba a su esposa. Y si la situación no cambiaba, corría el riesgo de perder a una de ellas, o, lo que era peor, a ambas. Está bien, dijo finalmente. La llamaré mañana, pero no creo que lo acepte con calma. Yo tampoco, sonrió Vesper con tristeza. Pero es necesario, por todos nosotros. Hablaron durante 2 horas más, discutiendo los detalles de la conversación que se avecinaba. Cuando finalmente se acostaron, bien pasada la medianoche, Vesper sentía una extraña mezcla de inquietud y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que Garland estaba realmente de su lado. La mañana los recibió con un sol radiante. Vesper se despertó primero y se quedó un rato tumbada, mirando a su marido dormido. Incluso en sueños, su rostro parecía tenso, con un pliegue entre las cejas. «Buenos días», dijo ella en voz baja cuando él abrió los ojos. «Buenos días», respondió él parpadeando somnoliento. «¿Estás lista para el día de hoy? No estoy segura de estar preparada para esto, pero no hay marcha atrás». A las 10 de la mañana, Garland cogió el teléfono y marcó el número de su madre. Vesper se tensó al verlo tamborilear nerviosamente con los dedos sobre la mesa mientras esperaba la respuesta. «Hola, mamá», dijo tras una pausa. «Sí, estoy bien». «No, no ha pasado nada. Quería preguntarte si podemos pasar por tu casa hoy. Tenemos que hablar». Vesper no oyó la respuesta de Imogen, pero por la reacción de Garland se dio cuenta de que ella había intuido que algo pasaba. «No, mamá, no ha pasado nada grave», repitió él con paciencia. «Solo tenemos que hablar de algo importante». «Sí, Vesper también irá». «No, no podemos hablar por teléfono». «Bien, estaremos en tu casa a las 2. Adiós». Colgó y exhaló. Ella sospecha algo. Dijo que tenía un mal presentimiento. Pasaron el tiempo que quedaba hasta la visita ensayando la conversación y apoyándose mutuamente. Vesper estaba sorprendida y encantada de que Garland, a pesar de su miedo evidente, estuviera tan decidido a defender su derecho a la intimidad. A las 2 en punto, se subieron al coche y se dirigieron a casa de Imogen. Vesper sentía cómo la tensión de Garland aumentaba con cada kilómetro. Apretaba el volante con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. «Todo irá bien», le dijo ella, poniéndole la mano en el hombro. «No lo hacemos para castigarla, sino para que nuestra relación sea más sana». Imogen vivía en una casa de una sola planta, muy cuidada, con un césped impecable. Era la misma casa donde Garland había crecido, donde había pasado su infancia y su juventud. Imogen los recibió en la puerta con una sonrisa tensa. Estaba impecablemente vestida y peinada, como si se fuera a una recepción oficial en lugar de a una reunión familiar. «Garland, querido», dijo abrazando a su hijo e ignorando a Vesper. «Pasen, he preparado el té». El salón estaba perfectamente ordenado, como siempre. Sobre la mesa de centro había una bandeja con tazas, una tetera y galletas. Todo parecía una típica visita dominical, pero el ambiente estaba cargado de tensión, presagiando un conflicto. «Bueno,
dijo Imogen sirviendo el té. ¿De qué querían hablar? Garland respiró hondo y miró a Vesper. Ella asintió con ánimo y él comenzó. Mamá, ayer pasó algo que nos llevó a Vesper y a mí a tener una conversación seria. Sobre nosotros, sobre ti, sobre cómo queremos seguir viviendo. Imogen se quedó paralizada con la taza en las manos. Suena muy dramático. Espero que no vayan a decirme que se mudan a otro estado. No, nada de eso, negó Garland con la cabeza. Queremos hablar de límites. ¿Límites? Repitió Imogen con un tono de alerta en la voz. ¿Qué límites? Entre nuestras familias, explicó Garland. Mamá, te quiero mucho, lo sabes, pero Vesper y yo somos una familia, y necesitamos espacio para vivir nuestra propia vida. Imogen dejó lentamente la taza sobre la mesa. No entiendo de qué estás hablando. ¿Acaso os estoy estorbando? A veces, sí, dijo Garland con suavidad, pero con firmeza. Vienes sin avisar, criticas nuestras decisiones, te entrometes en lo que solo debería ser entre Vesper y yo. Solo intento ayudar. Imogen miró a Vesper. Ha sido idea tuya, ¿verdad? Lo has puesto en mi contra. Nadie ha puesto a nadie en contra, Imogen, respondió Vesper con calma. Simplemente hemos llegado a la conclusión de que tenemos que cambiar algo, por el bien de todos. ¿Y qué es lo que queréis cambiar? El tono de Imogen era desafiante. Garland miró directamente a los ojos de su madre. En primer lugar, queremos que llames antes de venir. Siempre nos alegramos de verte, pero necesitamos saber con antelación cuándo vas a venir. Soy tu madre. Imogen se enderezó en la silla. ¿Tengo que llamar y pedir permiso para ver a mi propio hijo? No es permiso, mamá, es avisar, como hacen todas las personas que se respetan. ¿Y qué más? Imogen cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué otros límites queréis establecer? Vesper decidió que era el momento de apoyar a su marido. También nos gustaría recuperar las llaves de repuesto de nuestra casa. Imogen arqueó las cejas. ¿Tenéis miedo de que robe algo? Por supuesto que no, dijo Garland. Pero es nuestra casa, mamá, y queremos controlar quién entra y cuándo. Lo entiendo, dijo Imogen con frialdad. ¿Algo más? Garland miró a Vesper y continuó. Me gusta consultarte, mamá. Valoro tu opinión, pero algunas decisiones debemos tomarlas nosotros solos, como familia. Ya está, dijo Imogen en voz baja. ¿Entonces mi opinión ya no cuenta? Tu opinión siempre será importante para mí, dijo Garland. Pero la decisión final debe ser nuestra, de Vesper y mía. Imogen se levantó bruscamente. Ya lo veo. Esa mujer finalmente se ha salido con la suya. Me ha quitado a mi único hijo. Mamá, nadie te está quitando nada, dijo Garland, levantándose también. Siempre serás una parte importante de mi vida, pero debes respetar mi matrimonio. ¿Respetar? Imogen esbozó una sonrisa amarga. ¿Y qué hay de respetarme a mí? Te crié sola después de la muerte de tu padre. Te dediqué toda mi vida. Y te lo agradezco, dijo Garland con suavidad. Pero los padres no crían a sus hijos para que sean niños para siempre, para que crezcan y formen sus propias familias. Imogen lo miró con una expresión como si lo hubiera traicionado. No te reconozco, Garland. No eres tú quien habla, es ella, dijo, señalando a Vesper. No, mamá, soy yo, dijo Garland con firmeza. Te quiero. Siempre seré tu hijo, pero también soy el marido de Vesper y debo cuidar de nuestra familia. ¿Familia? Resopló Imogen. Ni siquiera habéis tenido hijos en 4 años. ¿Qué clase de familia es esa? Vesper sintió que se le enrojecía el rostro. Fue un golpe bajo. Garland también pareció sentirse dolido por el comentario. La familia no son solo los hijos, mamá, dijo él. La familia son las personas que se quieren y se cuidan unas a otras. Y yo quiero que mi mujer y mi madre puedan convivir en paz, pero para eso necesitamos normas, límites.
Imogen se quedó callada durante un rato, estudiando el rostro de su hijo, y luego miró a Vesper. En sus ojos se reflejaban muchas emociones: ira, resentimiento, miedo. Finalmente, se acercó en silencio al aparador, abrió el cajón superior y sacó un manojo de llaves. Separó una y se la entregó a Garland. «Toma, ahora estoy oficialmente expulsada». «Mamá, por favor», dijo Garland cogiendo la llave. «No es una expulsión, es una relación normal entre adultos. Ya que estamos estableciendo una relación normal, ¿qué pasa con tus visitas?», preguntó Imogen secamente. «¿Tú también vendrás solo los domingos?» «Vendré cuando necesites ayuda», dijo él. «Para arreglar algo, hacer la compra, lo que sea. Pero sí, para las visitas normales es mejor acordarlo con antelación». «Ya veo», dijo Imogen frunciendo los labios. «Todo muy lógico y racional, como en los negocios». «Esto no es un negocio, mamá. Es simplemente respeto por el espacio personal de cada uno». Imogen miró a Vesper. «Espero que estés contenta. Has ganado». «No es una competición, Imogen», respondió Vesper con suavidad. «Nadie gana ni pierde. Solo intentamos encontrar una forma de vivir en armonía». «Armonía», sonrió Imogen. «Bonita palabra. A ver cuánto dura». «Mamá», dijo Garland tras una pausa, «entiendo que es difícil para ti, pero te pido que confíes en mí. Esto no es el fin de nuestra relación. Es solo un nuevo capítulo». Imogen miró sus manos entrelazadas y algo en su mirada se suavizó. «Es solo que no quiero perderte, hijo». «No me perderás», dijo Garland con seguridad. «Te lo prometo». Cuando se marcharon, Imogen se quedó en la puerta, pequeña y repentinamente envejecida. No lloraba, se mantenía digna. Pero Vesper vio el dolor en sus ojos y sintió una punzada de culpa. En el coche, Garland permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada perdida. «¿Estás bien?», preguntó Vesper finalmente. «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Me siento a la vez en lo cierto y en el error. Me duele verla así, tan perdida». «Es una mujer fuerte», dijo Vesper. «Se recuperará, y no la abandonaremos, recuérdalo». Garland asintió con la cabeza mientras arrancaba el coche. «Lo sé, pero aún así me siento como un traidor». «Es normal», dijo Vesper poniéndole una mano en el hombro. «Todos los cambios son dolorosos al principio, pero con el tiempo será más fácil. Para todos nosotros». Los primeros días después de la conversación con Imogen transcurrieron en un silencio inesperado. Ella no llamó ni vino, como si se hubiera desvanecido en el aire. Vesper sentía una extraña mezcla de alivio e inquietud. Por un lado, por fin podían respirar libremente en su propia casa, pero, por otro, Garland estaba claramente preocupado por el silencio de su madre. «¿Deberíamos llamarla?», preguntó él durante la cena del tercer día. Vesper negó con la cabeza. «Dale tiempo. Ahora está asimilando lo que ha pasado. No hay que insistir». «¿Y si le ha pasado algo?». Su voz denotaba preocupación. «Entonces ya te habrían llamado los vecinos o los médicos», respondió Vesper con sensatez. «Solo está demostrando su enfado. La táctica clásica: hacerte preocupar y sentirte culpable». Garland frunció el ceño. «Hablas como si fuera una manipuladora». «No es cualquier manipuladora, es tu madre», le corrigió Vesper con suavidad. «Y sí, te manipula. No con mala intención, sino porque es lo que ha hecho toda la vida para conseguir lo que quiere». Esa noche, Garland llamó a su madre, pero Imogen no contestó. Al día siguiente, sábado, recibió un breve mensaje. «Estoy bien. Solo necesito tiempo para pensar. No te preocupes por mí». «¿Lo ves?», dijo Vesper. «Está perfectamente». Pero Garland no se tranquilizó del todo. Vesper veía cómo revisaba el teléfono cada 15 minutos, como si esperara una llamada con malas noticias. Ella entendía sus sentimientos, pero sabía que si mostraban debilidad ahora, todos sus esfuerzos se irían al traste.
El domingo por la mañana sonó el timbre. Estaban desayunando y Vesper notó cómo Garland se tensaba. Era Imogen, impecablemente vestida, con un peinado perfecto y una sonrisa forzada. «Buenos días», dijo ella, como si nada hubiera pasado. «He decidido pasarme». Garland estaba muy nervioso. Vesper contó mentalmente hasta 10. «Imogen», dijo con calma, «nos alegramos de verte, pero ¿recuerdas nuestra conversación? Acordamos que llamarías antes». Imogen puso cara de sorpresa. «Oh, pensé que eso era para los días laborables. Los domingos podríamos pasar tiempo juntos, en familia». Además, se volvió hacia su hijo. «Tú me llamaste, cariño. Pensé que querías verme». Garland miraba a su madre y a su esposa, sin saber qué hacer. Vesper vio su lucha interior y decidió no complicar la situación. «Ya que están aquí», dijo, apartándose a un lado, «pasen. Acabamos de desayunar». «Qué amable», dijo Imogen, entrando en la casa y mirando a su alrededor como esperando ver algún cambio. «Oh, han movido la cómoda. Queda interesante». Así comenzó una nueva fase en su relación. Imogen respetaba los acuerdos formales, en su mayor parte, pero encontraba lagunas y formas de eludirlos. Llamaba los domingos por la mañana. Solo quería saber si podíamos pasar por allí hoy, sabiendo que era más difícil negarse en un día festivo, o traía cosas para la casa, toallas nuevas, utensilios de cocina, herramientas de jardinería, para tener una excusa para visitarlo. Después de cada visita, Garland parecía agotado, como si hubiera realizado un trabajo físico intenso. Imogen entretejía hábilmente en la conversación frases que le hacían sentir culpable. «La casa está muy tranquila cuando no vienes». O «La señora Patterson ha preguntado por ti. Dice que hace mucho que no te ve. No le he dicho que mi hijo ahora me visita según un horario». Vesper se esforzó por mantener la paciencia. Sabía que Imogen estaba tanteando los límites, buscando puntos débiles, tratando de recuperar el control que había perdido. Pero cada vez le resultaba más difícil controlar sus emociones. 2 semanas después de su conversación sobre los límites, Imogen llamó un jueves por la noche. «Garland, querido», dijo con inquietud en la voz, «creo que tengo un problema con las tuberías. El agua apenas sale del grifo. ¿Podrías pasar a echar un vistazo?» Garland empezó a prepararse inmediatamente, pero Vesper lo detuvo. «¿Por qué no le sugieres que llame a un fontanero?» «Vesper, es mi madre», respondió él irritado. «No es una visita de cortesía, es una avería». «Lo entiendo», dijo Vesper conciliadora. «Es solo que me parece extraño que haya pasado precisamente la noche que íbamos al cine». Garland la miró con reproche. «¿Crees que lo ha hecho a propósito?» «Creo que sabe muy bien cómo llamar tu atención». Él se fue de todos modos y Vesper se quedó sola en casa, tratando de no ponerse nerviosa. Cuando Garland regresó 3 horas más tarde, parecía avergonzado. «Solo es la presión del agua», dijo. El fontanero realmente habría solucionado el problema. Vesper solo asintió con la cabeza, decidiendo no seguir con el tema. A la semana siguiente, Imogen llamó con otro problema urgente. Se había roto la cerradura de la puerta trasera. Unos días más tarde, se oyó un ruido extraño en el horno. Luego, hubo que trasladar un armario pesado. Cada vez, la razón parecía lo suficientemente válida como para que Garland no pudiera negarse, y lo suficientemente urgente como para ir de inmediato. Vesper veía cómo Imogen aprovechaba cualquier excusa para romper su acuerdo, pero esperaba pacientemente, sabiendo que Garland tenía que darse cuenta por sí mismo. Una noche, cuando Garland regresó de casa de su madre tras otra llamada buzzer, esta vez por un ruido extraño en la lavadora, se sentó en el sofá junto a Vesper y admitió con cansancio: «Tenías razón, lo hace a propósito». «¿Qué es lo que hace a propósito?», preguntó Vesper con cautela sin querer regodearse.
crea esas situaciones de emergencia. Hoy, mientras revisaba la lavadora, mencionó de pasada que iba a cambiar los muebles del salón. Necesita mi ayuda este fin de semana, pero habíamos planeado ir al lago. ¿Y qué le respondiste? Que ya habíamos acordado el viaje, dijo con un tono de orgullo, y que si realmente necesitaba ayuda con los muebles, podía pasar el lunes por la noche. Vesper sintió cómo la esperanza florecía en su interior. No estaba contenta, continuó Garland. Dijo que no pensaba en ella, que se estaba haciendo mayor y que pronto se quedaría sola. Normalmente habría cedido enseguida, pero hoy simplemente lo vi, lo que tú decías. Cómo utiliza mi amor y mi sentimiento de culpa para manipularme. El viaje al lago se llevó a cabo a pesar de los intentos de Imogen por arruinarlo. En el último momento llamó quejándose de un dolor de cabeza, pero Garland le ofreció llamar a un médico en lugar de cancelar el viaje. Pasaron 2 días maravillosos sin llamadas ni preocupaciones, y Vesper vio cómo Garland se relajaba poco a poco, como si se quitara un gran peso de encima. La verdadera prueba les esperaba un mes después de establecer los nuevos límites. Vesper estaba sola en casa. Garland había ido a la ciudad vecina a buscar repuestos para el coche de un cliente, cuando llamaron a la puerta. En el umbral estaba Imogen con una gran cesta. «Vesper, querida», dijo con falsa cordialidad. «Pasaba por aquí y se me ocurrió traerte tomates frescos de mi huerto. ¿Está Garland?» «No, se ha ido por trabajo», respondió Vesper sin invitar a su suegra a entrar. «Gracias por los tomates, pero la próxima vez, por favor, llame antes de venir». Imogen pareció no oír la última parte. «Oh, qué pena. Esperaba encontrarlo. Quizás puedo esperar dentro. Creo que le alegrará verme cuando vuelva». «Imogen», dijo Vesper con firmeza, «Garland no volverá hasta la noche. Y habíamos acordado llamarnos antes, ¿recuerdas?» «Pero solo pasaba por aquí», objetó Imogen. «No podía saber de antemano que estaría aquí. En ese caso, quizá debería haber llamado cuando se acercó», sugirió Vesper, manteniendo un tono tranquilo. «Le diré a Garland que ha venido. Él la llamará». Imogen no se movió del sitio. «Veo que te molesta mi compañía, pero solo quería ver a mi hijo». «No se trata de si me gusta o no tu compañía», respondió Vesper. «Se trata de nuestro acuerdo. Garland y yo decidimos que necesitábamos espacio y tú estuviste de acuerdo». «Ah, sí, tus límites», dijo Imogen pronunciando la palabra como si fuera un insulto. «¿Sabes lo que pienso? Pienso que solo quieres aislar a mi hijo de su familia». Vesper sintió cómo la irritación crecía en su interior, pero se contuvo. «Tú eres parte de la familia de Garland, Imogen, pero yo soy su esposa, y juntos decidimos cómo construir nuestra vida». «Nunca había sido tan frío antes», continuó Imogen, ignorando las palabras de Vesper. «Solo contigo empezó a alejarse de mí. Lo estás poniendo en tu contra». «Nadie está poniendo a nadie en contra», dijo Vesper con firmeza. «Garland simplemente está defendiendo sus límites por primera vez en su vida. Y ahora, por favor, váyanse. Le diré que han venido y él les llamará». Imogen frunció los labios. «Ni siquiera me invitas a pasar. ¿No me ofreces una taza de té?» «Hoy no», negó Vesper con la cabeza. «Hoy no es un buen día para visitas». Imogen parecía como si le hubieran dado una bofetada. «Está bien, me voy, pero Garland se enterará de cómo tratas a su madre». Cuando su suegra se marchó, Vesper sintió que le temblaban las manos. Había sido un enfrentamiento directo y no estaba segura de haber hecho lo correcto. Quizás debería haber invitado a Imogen a tomar un té, o al menos haber cogido esos malditos tomates. Por la noche, cuando Garland regresó, le contó con sinceridad la visita de su madre. «No llamó, simplemente vino», dijo Vesper. «No la invité a pasar y se ofendió. Quizás fui demasiado dura». Garland se quedó pensativo. «No, hiciste lo correcto.
Hemos establecido una regla y debe funcionar en todas las situaciones. De lo contrario, mamá siempre encontrará excepciones. Vesper exhaló aliviada. Temía que te enfadaras. Antes, quizás sí, admitió él. Pero ahora empiezo a ver su comportamiento desde otra perspectiva. Garland llamó a su madre esa misma noche. Vesper no escuchó toda la conversación, pero por los fragmentos que oyó, Imogen había dado su versión de los hechos, en la que Vesper parecía una tirana despiadada que había echado a la pobre suegra de casa. «Mamá», dijo Garland con firmeza en un momento dado, «hemos acordado unas normas. Si quieres visitarnos, solo tienes que llamar antes. No es difícil». Después de la conversación parecía cansado, pero decidido. Ella no lo entiende, o no quiere entenderlo. Dice que se siente como una extraña en nuestra casa, que yo la rechazo, que pronto morirá sola y que nadie se enterará siquiera. «Es manipulación», dijo Vesper con suavidad. «Lo sé», asintió él, «pero eso no hace que sea más fácil escucharla». El domingo siguiente, como de costumbre, fueron a comer a casa de Imogen. Ella los recibió en la puerta como si nada hubiera pasado, pero en su trato con Vesper se notaba una nueva frialdad. «He preparado tu estofado favorito, Garland», dijo, ignorando por completo a su nuera, «con la misma salsa que tanto le gustaba a tu padre». Durante la comida, Imogen se dirigió exclusivamente a su hijo, como si Vesper fuera invisible. Recordaba historias de su infancia, le preguntaba por el trabajo y le contaba las novedades de los vecinos que él conocía desde pequeño. Vesper soportó pacientemente esta demostración, consciente de que Imogen intentaba destacar su especial vínculo con su hijo. «¿Qué tal tu semana, Vesper?», preguntó Garland de repente, interrumpiendo el monólogo de su madre sobre los buenos tiempos en que éramos una verdadera familia. Imogen se calló a mitad de la frase, y Vesper le sonrió agradecida a su marido. «Gracias por preguntar. Tuvimos un proyecto interesante en la escuela. Los niños estudiaron el ciclo de vida de las mariposas. Incluso criamos algunas de las crisálidas». «Qué interesante», dijo Garland con sinceridad. «Los niños deben de estar encantados». Imogen suspiró ostentosamente. «Garland, querido, ¿me pasas la sal? Y cuéntame cómo va el trabajo con la vieja Impala. Dijiste que el propietario quería restaurar completamente el motor original». Así continuó toda la cena. Imogen intentaba excluir a Vesper de la conversación y Garland insistía en incluirla en la charla. Al final de la comida, el ambiente se había vuelto tan tenso que Vesper se levantó con alivio para ayudar a recoger la mesa. «No te preocupes, querida», dijo Imogen con frialdad. «Yo me encargo. Puedes descansar en el salón». «Insisto», respondió Vesper con firmeza mientras recogía los platos. «Tú has cocinado, yo te ayudo a recoger». En la cocina, lejos de Garland, Imogen finalmente dejó de lado su máscara de cortesía. «No sé qué le has hecho a mi hijo, pero ha cambiado. Nunca antes me había hablado en ese tono». «Solo se ha vuelto más independiente», respondió Vesper con calma, cargando el lavavajillas. «Es natural en un hombre adulto». «Siempre ha sido independiente», replicó Imogen, «pero respetuoso con su madre. Y ahora parece que se avergüenza de mí». Vesper se enderezó y miró a su suegra a los ojos. «No se avergüenza de ti, Imogen. Simplemente ha dejado de permitirte que controles su vida. Y eso es bueno para todos». «¿Para todos?», Imogen esbozó una sonrisa amarga. «¿O solo para ti?». «Para todos», repitió Vesper con firmeza. «Incluida usted, aunque todavía no lo vea. Créame, las relaciones basadas en el respeto y no en la manipulación nos harán más felices a todos». «Me habla como a una niña», siseó Imogen, «como si yo no supiera lo que es mejor para mi propio hijo». «Te hablo como una adulta a otra adulta», respondió Vesper con calma. «Y tu hijo tiene 36 años. Es perfectamente capaz de decidir por sí mismo lo que es mejor para él». Imogen quiso responder, pero en ese momento Garland entró en la cocina.
¿Todo bien?, preguntó, mirando a su madre y luego a su esposa. He oído voces. Todo está bien, querido, respondió Imogen cambiando de tono al instante. Vesper y yo solo estábamos discutiendo una receta de salsa. Garland la miró con desconfianza, luego a Vesper, que solo negó ligeramente con la cabeza, dando a entender que no quería seguir con la discusión. Está bien, dijo él. ¿Tomamos un café en el salón? Al final de la velada, cuando se disponían a marcharse, Imogen rompió a llorar de repente. «Me estáis abandonando», dijo entre lágrimas. «Mi único hijo se aleja de mí y yo me quedo sola en esta casa vacía». Garland miró a Vesper con desconcierto y luego abrazó a su madre. «Mamá, nadie te abandona. Solo estamos estableciendo unos límites saludables. Sigo siendo tu hijo y siempre te querré». «Entonces, ¿por qué ha cambiado todo?», sollozó Imogen. «¿Por qué ahora solo vienes los domingos? ¿Por qué tengo que llamar para ver a mi propio hijo?». Garland suspiró. «Porque tengo mi propia vida, mamá, mi propia familia, y necesito espacio para construir esa vida». «Familia», dijo Imogen con amargura. «Creía que yo también era tu familia». «Por supuesto que eres mi familia», dijo Garland con suavidad, «pero otra familia, no la que vive conmigo cada día, con la que tomo decisiones y construyo un futuro». Imogen lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo en voz baja, «Solo tengo miedo de quedarme completamente sola, miedo de convertirme en un estorbo». Esas palabras, pronunciadas con tanto dolor, hicieron que Vesper se estremeciera. De repente se dio cuenta de que detrás de todas las manipulaciones y el control de Imogen se escondía un simple miedo humano. El miedo a la soledad, el miedo a no ser necesaria. Las hojas de los árboles se tiñeron de colores dorados y rojizos, y el fresco viento de octubre las hacía revolotear por las calles de Norwalk. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en la que Imogen, con lágrimas y palabras sobre su soledad, reveló involuntariamente la vulnerabilidad que se escondía tras su fachada autoritaria. Vesper estaba de pie junto a la ventana del salón que compartía con Garland, observando cómo caían las hojas del manzano del patio. Muchas cosas habían cambiado en esos meses, tan gradualmente que era difícil notar la transformación en el flujo de los acontecimientos cotidianos. Pero al mirar atrás, se daba cuenta de que su vida había cambiado por completo. Desde aquella tarde de domingo en que Imogen expresó abiertamente por primera vez su miedo a la soledad, Vesper comenzó a ver a su suegra con otros ojos, no como una enemiga o una rival, sino como una mujer que había perdido a su marido y temía perder a su único hijo. Eso no justificaba sus manipulaciones, pero ayudaba a comprenderlas. «¿En qué piensas?». La voz de Garland la sacó de sus pensamientos. «¿En cómo han cambiado las cosas?», respondió Vesper, volviéndose hacia su marido. «¿Te acuerdas de nuestra última cena con tu madre?». Garland sonrió, acercándose y rodeándola con el brazo por los hombros. «¿Cómo podría olvidarlo? Fue la primera vez que te preguntó por tus alumnos, por iniciativa propia. Fue realmente un momento decisivo. Una semana antes habían cenado en casa de Imogen, como solían hacer los domingos, y en medio de la conversación, de repente se volvió hacia Vesper. «¿Tu clase de segundo ya ha empezado a estudiar las tablas?». Recuerdo que Garland, a esa edad, no era capaz de memorizar las tablas. Era una pregunta sencilla, pero ¿qué reconocimiento había en ella? Reconocimiento de la identidad profesional de Vesper, reconocimiento de ella como persona, y no como un simple apéndice de su hijo. Y lo más importante, no había ninguna comparación ni crítica velada. El camino hasta ese momento no había sido fácil. Tras su enfrentamiento, Imogen se mantuvo distante durante unas 2 semanas, cumpliendo estrictamente las nuevas normas, pero con una fría formalidad que denotaba una protesta silenciosa. Llamaba antes de visitarles, no iba sin ser invitada,
pero cada palabra y cada gesto denotaban su desaprobación. Garland se debatía entre la lealtad a su madre y a su esposa. Vesper veía su tensión y comprendía que había que dar un paso más. Un día, después de una comida dominical especialmente tensa, le sugirió: ¿sabes? Quizá deberías demostrarle a tu madre que las nuevas reglas no significan que la estemos apartando de nuestras vidas. ¿Podría visitarla de vez en cuando, sin ti? Garland la miró sorprendido. ¿En serio? ¿Después de todo lo que ha pasado? Precisamente después de todo, asintió Vesper. Creo que se siente rechazada y sola, y quizá, si doy el primer paso, comprenderá que no soy su enemiga. La primera visita de Vesper a su suegra sin su marido fue incómoda. Imogen no sabía cómo reaccionar ante su nuera, que apareció en la puerta con un pastel y una invitación a tomar el té. «¿Garland sabe que estás aquí?», fue lo primero que preguntó al dejar entrar a Vesper en la casa. «Por supuesto», sonrió Vesper, «pero ha sido idea mía. He pensado que sería bueno que nos conociéramos mejor, sin intermediarios». Ese día hablaron poco de temas personales. Vesper preguntó por el jardín de Imogen, que era claramente motivo de orgullo para ella, y su suegra respondió con reserva, pero sin la hostilidad anterior. Cuando Vesper se marchó, Imogen preguntó de improviso: «¿Volverás?». Esa pregunta, formulada con cierta inseguridad infantil, conmovió a Vesper. «Si no te importa», respondió, «quizá la próxima vez me enseñes a podar las rosas. Nunca me sale bien». Así comenzó su nuevo ritual. Una vez cada 2 semanas, normalmente los jueves, Vesper pasaba a ver a Imogen después del trabajo. Poco a poco, sus conversaciones se hicieron más sinceras. Un día, mientras trabajaban juntas en el jardín, Imogen habló de repente de su difunto marido. «A Edward le encantaba cuidar las plantas», dijo, recortando con cuidado un arbusto de hortensias. «Decía que la jardinería enseña a ser paciente. Hay que esperar para ver los resultados de tu trabajo». «Suena muy sabio», respondió Vesper, observando los precisos movimientos de su suegra. «Garland no habla mucho de su padre. Solo tenía 24 años cuando murió Edward», dijo Imogen deteniéndose un momento y mirando a lo lejos. «Es muy pronto para perder a un padre. Quizá por eso me aferré tanto a él. Tenía miedo de perder también a mi hijo». Esa confesión, hecha entre una tarea y otra, fue un gran avance. Por primera vez, Imogen mostraba no solo su vulnerabilidad, sino también la comprensión de sus propios motivos. «Lo entiendo», dijo Vesper con suavidad, «pero no lo estás perdiendo, Imogen. Solo está construyendo su vida como debe ser». «Supongo», asintió ella. «Es difícil saber dónde termina el cuidado y empieza el control, especialmente cuando vives sola y solo piensas en él». Ese día, al volver a casa, Vesper supo de repente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, llamó al centro comunitario de Norwalk y preguntó por sus programas para personas mayores. «Tenemos un grupo de jardinería que se reúne 2 veces por semana», le dijo la coordinadora. «También hay clases de cocina, manualidades, ajedrez. Hay muchas cosas». Proponerle a Imogen que se uniera a uno de esos grupos resultó más difícil de lo que Vesper pensaba. Temía que su suegra lo tomara como un intento de base de ella, pero la oportunidad se presentó por sí sola. Durante una de sus meriendas de los jueves, Imogen se quejó de una vecina que había podado mal el rosal que lindaba con su jardín. «He intentado explicárselo, pero no me hace caso», dijo Imogen molesta. «Ahora se le puede morir todo el arbusto». «Sabes», comenzó Vesper con cautela, «en el centro social hay un grupo de jardinería. ¿Por qué no te pasas por allí? Podrías compartir tus conocimientos con los demás». Para su sorpresa, Imogen no rechazó la idea de inmediato. «No sé. No me gustan mucho las compañías numerosas. Solo ve a echar un vistazo», le sugirió Vesper. «Si no te gusta, nadie te obliga a volver».
Imogen aceptó a regañadientes, pero al fin accedió. Y ese fue el comienzo de otro cambio importante. Tras su primera visita, regresó entusiasmada. Allí estaba Margaret Dawson, le dijo a Vesper por teléfono esa noche. Estuvimos juntas en el colegio. No nos veíamos desde hacía 40 años. Poco a poco, el grupo de jardinería se convirtió en una parte importante de la vida de Imogen. No faltaba a ninguna clase, hizo nuevos amigos e incluso, al cabo de un mes, empezó a impartir clases magistrales sobre el cultivo de rosas. Garland estaba sorprendido y encantado con los cambios en su madre. Ayer canceló nuestra cita porque tienen algún proyecto de jardinería en el centro, dijo con una sonrisa. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me sentí culpable por no insistir en que quedáramos. Vesper entendía sus sentimientos. Antes, cancelar una cita con su madre le habría provocado inevitablemente un doloroso sentimiento de culpa. Ahora sabía que Imogen tenía su propia vida, sus propios intereses y actividades. Por supuesto, no todo iba sobre ruedas. Había momentos en los que los viejos hábitos volvían a aflorar e Imogen intentaba manipular a su hijo o criticar a su nuera, pero esos episodios eran cada vez menos frecuentes y la reacción ante ellos cada vez más tranquila y segura. El gran avance se produjo el día del cumpleaños de Imogen, que celebraron en su casa. Entre los invitados no solo estaban Vesper y Garland, sino también varios nuevos amigos del centro social. En pleno apogeo de la velada, una de ellas, Eleanor, hablaba de su hija, que constantemente intentaba controlar su vida. Piensa que soy una vieja desastrosa que no puede decidir por sí misma cómo vivir, se quejaba Eleanor. Imagínate, ayer insistió en que vendiera la casa y me mudara más cerca de ellos. Vesper se tensó, esperando que Imogen se pusiera del lado de su hija, pero ésta dijo inesperadamente: a veces los padres no entienden que los hijos tienen derecho a su propia vida, y a veces los hijos olvidan que los padres también tienen derecho a su independencia. Ese momento de lucidez, pronunciado en voz alta delante de otras personas, le demostró a Vesper que los cambios en Imogen eran reales y no aparentes. Ahora, 3 meses después del comienzo de su enfrentamiento, se preparaban para una cena especial. Garland regresó a la cocina con una botella de vino que había elegido para esa noche. ¿Crees que a mamá le gustará?, preguntó, mostrando la etiqueta. Le gusta el tinto seco, así que debería, respondió Vesper comprobando el pollo que se estaba horneando. Garland abrió la botella con concentración, pero Vesper veía que sus pensamientos estaban en otra parte. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En cómo han cambiado las cosas, respondió él, haciéndose eco de sus últimas palabras. ¿Te acuerdas de lo nervioso que me ponía cada vez que venía mamá? Y hoy solo estoy esperando que llegue una buena noche. Vesper sabía a qué se refería. Antes, las visitas de Imogen eran una prueba que dejaba a los tres emocionalmente agotados. Ahora eran simplemente reuniones familiares, no siempre perfectas, pero en general agradables. Llamaron a la puerta justo a las 7. Imogen estaba en el umbral con un ramo de flores otoñales y una bolsa de la que asomaba una botella. «He traído el postre», dijo al entrar, «y un poco de sidra de manzana de la tienda de la granja. Ayer fuimos allí de excursión con el grupo». «Suena estupendo», sonrió Vesper mientras cogía las flores. «Pasa, la cena está casi lista». La conversación en la mesa fue muy distendida. Imogen habló de sus clases en el centro, de sus nuevos amigos y del proyecto de huerto comunitario que habían empezado a planificar. «¿Te imaginas? Quieren que dirija el comité de planificación», dijo con entusiasmo genuino. «Dicen que tengo talento para la organización». «No me sorprende», sonrió Garland. «Siempre has sabido poner orden y organizar a la gente». «Sí, pero antes dirigía esa energía hacia donde no debía», dijo Imogen pensativa, y Vesper se sorprendió por esa confesión inesperada. «¿Sabes?
A veces pienso que después de la muerte de tu padre simplemente me sentí perdida, y en lugar de encontrar mi camino, me aferré a ti, Garland. Fue injusto. Garland parecía sorprendido por esas palabras. Mamá, no debes culparte, hiciste todo lo que pudiste. Quizás, asintió Imogen, pero he aprendido mucho en estos meses, y os estoy agradecida a los dos por ponerme en mi sitio, sonrió débilmente. Aunque fuera doloroso. Para todos nosotros, añadió Vesper con suavidad. Después de cenar, se sentaron en el salón, bebiendo sidra de manzana y hablando de todo. Imogen les contó sus planes de viajar a Florida con sus nuevos amigos del centro. No he tenido vacaciones desde que murió tu padre, le dijo a Garland. Siempre encontraba motivos para quedarme en casa. Florida suena estupendo, dijo él. ¿Cuándo vais? En febrero. Eleanor dice que es la mejor época para evitar las multitudes de turistas y encontrar buen tiempo. Vesper observaba su conversación, fijándose en la naturalidad con la que hablaban de la marcha de Imogen durante 2 semanas, algo impensable solo unos meses atrás. Cuando Imogen se dispuso a marcharse, se detuvo en la puerta, mirando alternativamente a su hijo y a su nuera. Sabéis, nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que haya salido así, dijo. Tenías razón sobre los límites. No destruyen las relaciones, sino que las hacen más sanas. Garland abrazó a su madre y Vesper vio en sus ojos una mezcla de sorpresa y profunda gratitud. Cuando Imogen se marchó, volvieron al salón y se sentaron juntos en el sofá, acurrucándose cómodamente el uno contra el otro. No puedo creer que sea la misma mujer que hace 3 meses gritaba que tú no pintabas nada aquí, dijo Garland, sacudiendo la cabeza. La gente cambia, respondió Vesper, especialmente cuando se les da la oportunidad de verse desde fuera. Y cuando encuentran algo propio, añadió Garland. Nunca había visto a mamá tan libre, como si le hubieran quitado un peso de encima. Y a ti también, comentó Vesper con suavidad, acurrucándose contra su hombro. Has cambiado en estos meses. Para mejor, espero. Sin duda para mejor, sonrió ella. Te has vuelto más seguro, más tranquilo. Él asintió pensativo. Sabes, siempre he tenido miedo a los conflictos, especialmente con mi madre. Me parecía que si decía Beijing pasaría algo terrible, pero cuando por fin lo hice, resultó que el mundo no se derrumbó. Al contrario, todo mejoró. Para los 3, confirmó Vesper. Se quedaron sentados en silencio, disfrutando del momento de paz. Las hojas otoñales revoloteaban fuera de la ventana, y Vesper pensó en lo simbólico que parecía. La naturaleza se desprendía de lo viejo, preparándose para un nuevo ciclo de vida. Del mismo modo, ellos habían desechado los viejos y enfermizos patrones de relación para crear otros nuevos, basados en el respeto y en límites saludables. Por supuesto, no todos los problemas se habían resuelto. A veces, Imogen seguía cayendo en sus viejos patrones de comportamiento. A veces, Garland seguía sintiéndose culpable por rechazar a su madre. A veces, Vesper todavía luchaba contra la irritación cuando su suegra se pasaba de la raya. Pero ahora sabían hablar de ello abiertamente, sin acusaciones ni manipulaciones. Su triángulo no había desaparecido, simplemente se había transformado en una forma más sana, en la que cada uno tenía su papel, su espacio y su derecho a la independencia. Vesper se acurrucó contra su marido, pensando en que hoy había visto por primera vez la verdadera sonrisa de Imogen, una sonrisa sin fingir, sin falsedad, sino sincera, la sonrisa de una mujer que por fin había encontrado la libertad de ser ella misma. «Estoy orgulloso de ti», dijo Garland en voz baja, besándola en la coronilla. «No te rendiste, ni a mí ni a mi madre». «Y tú tampoco», respondió ella. «Encontraste la fuerza para tomar una decisión difícil, y esa decisión fue la correcta». Afuera estaba oscureciendo y las primeras estrellas aparecían en el cielo.
El nuevo equilibrio que habían alcanzado parecía frágil, pero Vesper sabía que era más sólido de lo que parecía, porque no se basaba en el miedo y el control, sino en el amor y el respeto, los únicos cimientos sólidos para cualquier relación.